Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una lindísima tarde y pues desearles lo mejor en esta nueva semana, ya la última de clases formales sincrónicas, ¿verdad? Después de esto, pues lo que siguen son evaluaciones. Y para efectos de ir dando pues final al tema de los contenidos evaluables, eh, vamos a tener hoy dos sesiones de presentación a cargo de los estudiantes Javier y Javier, ¿con quién expone, perdón? Con su set Con su set, ajá. Y y los luego compañeros Arturo Cristian. Arturo y Cristian, sí, muchísimas gracias. Entonces, para efectos, vamos a iniciar con la exposición de don Arturo y su set, don Javier y su set, perdón, eh, para lo correspondiente con el tema de evapotranspiración, el cual pues ya estudiamos un poco hace 8 días, pero pues vamos a redondear el tema como tal. Así que le doy la palabra y pues pueden hacer su presentación. Adelante. Ok, muchas gracias. Me avisa si puede ver bien la pantalla. Y ya está empezando a compartir, ya no ha llegado la señal, ya, listo, Listo. ya apareció. Sí, señora, adelante. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy vamos a comentarles un poco acerca de la evaporación y de la evapotranspiración. Por supuesto, a cargo de mi persona, Javier Álvarez, y de su set, Arias Sanchún. Vamos a comentarles un poco sobre el ciclo hidrológico brevemente para hacer la introducción a lo que es la evaporación y evapotranspiración. Vamos a ver lo que es la medición y cálculo de la evapotranspiración, cómo se diferencian sus conceptos y la importancia de estos conceptos en la hidrología, terminando por supuesto con unas pequeñas conclusiones. Bien, muy brevemente. Mencionar lo que es el ciclo hidrológico, ¿verdad? Villanueva lo define como un proceso continuo que describe los sucesivos y diferentes cambios de estado del agua, líquido, vapor o sólido en la Tierra sin tener un principio ni fin. Él comenta que este ciclo no tiene ni un principio ni fin. Para efectos de la presentación, vamos eh, com- comentar o decir que vamos a iniciar, que este ciclo inicia con la evaporación que se da en los mares, lagos, ríos y superficies húmedas, que este es el concepto que la mayoría de personas conocen, pero dentro del ciclo hidrológico, ¿verdad? Está lo que es la evaporación, pero también un concepto, otro fenómeno que es la evapotranspiración. Estos dos son fundamentales para devolver el agua a la atmósfera y que permite eh, que el ciclo se complete. Entonces, ¿qué es la evaporación? Es un proceso mediante el cual el agua pasa de estado líquido al estado de vapor, transfiriéndose de la atmósfera. Es un fenómeno físico que ocurre sobre las masas de agua como mares, lagos y ríos, que que es afectado, estas masas de agua son afectadas por factores meteorológicos como la radiación solar, temperatura del aire, la presión de vapor, el viento y la presión atmosférica, siendo la radiación solar el factor más importante y que determina la energía disponible para el proceso, que es el que determina o inicia el proceso de la evaporación. Entonces, brevemente, una descripción solar es el principal factor, como mencioné previamente, ¿verdad? Y que es lo que le da la energía necesaria para calentar la superficie del agua. La temperatura determina la capacidad del aire para contener el vapor de agua. Cuanto más cálido es el aire, mayor la capacidad de retener humedad. La humedad atmosférica va a ser regular la evaporación. Si el aire está muy húmedo, la evaporación disminuye. Si el aire está muy seco o hay viento, la evaporación aumenta. El viento acelera este proceso de evaporación. También mencionar que el tamaño de las masas sí, es relevante. Entre los cuerpos sean más grandes y más profundos, se van a calentar más lentamente. Por eso lagos y ríos que son poco profundos se calientan más rápido y tienen una mayor evaporación. La salinidad es un controlador natural. Entonces, entre más sales disueltas haya en el cuerpo de agua, disminuye la presión de vapor, lo que reduce la tasa de evaporación, que es un factor particular que limita la evaporación en los océanos. Luego tenemos la evapotranspiración, que es una variable esencial que se mide en las cuencas junto con lo que es la precipitación y la temperatura.
Esta es la combinación de dos procesos: la evaporación del agua, que proviene de la superficie, ya sea del suelo o de cuerpos de agua, y la transpiración del vapor de agua que liberan las hojas de las plantas. Se dice que la vegetación cumple un papel muy importante dentro del ciclo hidrológico debido a la evapotranspiración que esta produce, ya que la evapotranspiración actúa como una salida clave del sistema hidrológico. Billon dice que la evapotranspiración representa la pérdida total de agua que pasa de la superficie terrestre a la atmosférica, ya sea de forma directa por la evaporación o mediante la transpiración de las plantas. Luego tenemos lo que son los medición y cálculos, donde tenemos medición directa y mediciones indirectas. La medición directa tenemos métodos, donde tenemos dos métodos: el método del balde y lo que es el tanque evaporímetro. El método del balde consiste en colocar un recipiente con agua y medir cuántos milímetros se evaporan en un tiempo definido, por ejemplo, 24 horas. Se mide la diferencia del nivel del agua al inicio y al final del periodo del experimento. Y aunque este no sea un método muy preciso, es sencillo y útil para zonas rurales o lugares donde no hayan equipos especializados, ya que ofrece una estimación práctica de lo que es el proceso de evaporación. Luego tenemos lo que es el tanque evaporímetro, que es un instrumento estandarizado diseñado para medir lo que es la evaporación atmosférica de forma precisa. El más común es el tipo de clase A, ¿verdad? Es un cilindro metálico de 1,21 metros de diámetro y 25 centímetros de profundidad, instalado sobre una base aislada del suelo para evitar lo que es la transferencia de calor. Este mide, ¿verdad?, la variación del nivel del agua, que indica lo que el agua, cuánta agua se evapora, y también usa un cociente de reacción o cociente del tanque evaporímetro para calcular lo que es la evaporación real en cuerpos de agua natural, que podemos observar en la fórmula de abajo, que se dice que el ETO0 es la evaporación de referencia, que en unidades de milímetros por día, que es igual a la Kp, como dije anteriormente, que es el coeficiente del tanque evaporímetro, que se da en tablas, y el EPAM, que es la evaporación del tanque evaporímetro, que también tiene las unidades de milímetros por día. Luego tenemos las mediciones directas, que son los cálculos. Se utilizan fórmulas de cálculos basadas en la temperatura para calcular lo que es la evapotranspiración. Los métodos de Hargreaves, Thornway y Holdridge son herramientas fundamentales en hidrología y climatología aplicada, específicamente utilizadas para estimar la evapotranspiración potencial o el uso consultivo del suelo, que son elementos cruciales en el balance hídrico de una cuenca. Las fórmulas de Hargreaves, Thornway y Holdridge son las más comunes. Son fórmulas empíricas o físicas para estimar la evapotranspiración, ya sea la evapotranspiración potencial o la real, y cada una se utiliza según la disponibilidad de datos climáticos y el nivel de precisión requerido. Primero tenemos la ecuación de Hargreaves, que esta se creó en 1985, ¿verdad?, por Hargreaves y Samini, para evaluar lo que es la evapotranspiración potencial. Esta necesita solo datos de temperaturas y lo que es la radiación solar. Como podemos observar en la ecuación de abajo, la fórmula de abajo, que es el ETO0, que es la evaporación potencial diaria, que se mide en milímetros por día, donde tenemos constantes numéricas y constantes con letras, ¿verdad? Las constantes numéricas son el 0,023 y el 17,78. Y después tenemos las constantes con letras, que es la T media, que es la temperatura media diaria, que está en grados Celsius, la radiación solar, que está en milímetros por día, que también se puede tabular, la T máxima, que es la temperatura diaria máxima, y la T mínima, que es la temperatura diaria mínima. Entonces, al final la evaporación potencial diaria es igual a 0,023 por la T media más 17,78, por lo que es la radiación solar, por la raíz cuadrada de la T máxima menos la T mínima. Luego tenemos la ecuación de Thun, que esta estima también la evaporación potencial a partir de la temperatura media y la radiación solar, considerando la influencia de la humedad relativa media. El Ayuntamiento de Vitoria dice que es un método empírico sencillo utilizado para determinar la pérdida de agua por evaporación en distintas condiciones climáticas. Entonces, si nos vamos a la fórmula de abajo, dice que EP es igual a la evaporación potencial, el RI es la radiación global incidente y la T es la temperatura media mensual del aire
del aire del mes considerado. Entonces, la evaporación potencial es igual a 0,40 o 0,4 por el RI más 50 por la temperatura media más 15. Aunque la fórmula Thorne no muestra directamente lo que es la relación entre la humedad relativa, este factor se considera de forma indirecta, ya que la temperatura y la radiación solar también dependen de cuánta humedad hay en el aire. Ok, entonces ahora vamos a explicar un poco lo que es la fórmula de Thorne-White, que está dado por, como pueden ver aquí arriba a la izquierda, que es 1.6, que es una constante, la Ka, el 10, que es una constante, por una T, y por sobre un I, o como exponente A. Entonces, la T que vemos aquí es la temperatura media del mes en grados centígrados. La K es una constante que depende de la latitud y el mes del año. Como podemos ver en la tabla aquí a la derecha, Costa Rica está en la latitud 10. Entonces, para la hora de calcular con esta fórmula, usaríamos algunos de los valores dependiendo del mes de esta tabla de la latitud 10. Entonces, para calcular la constante I o el índice de eficiencia de temperatura, usaríamos esta que es una sumatoria de de la I minúscula. La I minúscula la podemos calcular de la siguiente forma: la temperatura del mes sobre 5 elevado al 1.514. Esta es una constante dada por fórmula, y para calcular la I hay que calcular con la temperatura media del mes de los 12 meses. Hacer la sumatoria para obtener nuestro valor de I, nuestro índice de eficiencia de temperatura, el cual lo requerimos también para calcular el exponente A, que se calcula de la siguiente forma, que es sustituyendo la I previamente obtenida, sustituyéndola en la I que tenemos en la fórmula aquí. De esta fórmula calcularíamos la evapotranspiración por medio de la fórmula Thorne-White. Y por supuesto, la fórmula de Holdridge, que es la que estamos más acostumbrados y familiarizados, que permite estimar la evapotranspiración potencial anual, que está dado por la fórmula de 58.93 por una T bio, que es la biotemperatura. En nuestro caso siempre usaríamos la temperatura media anual del sitio. Entonces, ¿cómo se diferencia la evaporación y la evapotranspiración? Muy bien. La evaporación es un proceso físico que cambia el estado del agua de las superficies como océanos, lagos, ríos y humedales, mientras que la evaporación incluye este concepto de evaporación, ese proceso, pero toma en cuenta la transpiración del agua que es liberada por las plantas a través de sus estomas. Tenemos lo que es la importancia de estos conceptos en hidrología, iniciando con la importancia del balance hídrico y la disponibilidad de agua. Ambos procesos son clave para lo que es el balance hídrico, ya que ambos cuantifican el agua que sale de una cuenca o de una zona. También que permiten conocer si hay un déficit o exceso de agua en una cuenca, y que también que la evapotranspiración es una variable fundamental porque establece si la cuenca tiene condiciones de sequedad, disponibilidad o limitaciones hídricas. Y lo que es la importancia entre la relación entre lluvia y pérdida, es importante analizar si la cantidad de lluvia es mayor o menor que la evapotranspiración para evaluar lo que es el balance hídrico o si el lugar o la cuenca tiene un déficit hídrico también. Por ejemplo, veamos el caso por escala. Aunque se evapore más de la mitad de lo que llueve, normalmente hay un excedente hídrico, ¿verdad? También es importante porque en los lugares secos, que son aquellos donde se evapora más de lo que llueve, resultan o aumentan lo que es el déficit. Y que la evapotranspiración es relativamente fija, porque esta va a depender de la temperatura, mientras que la precipitación es variable. En años secos, por ejemplo, cuando tenemos el fenómeno del Niño, si la precipitación baja, el déficit hídrico se agrava o se aumenta, ya que la demanda de evapotranspiración puede incluso aumentar si la temperatura se incrementa. Y en conclusión, la evapotranspiración y la evaporación son procesos esenciales del ciclo hidrológico, ya que permiten el retorno del agua a la atmósfera y garantizan la continuidad del ciclo. Además, son importantes, ¿verdad?, para mantener el balance hídrico, y son claves en los proyectos hidrológicos para evaluar lo que es la disponibilidad y el manejo eficiente del recurso.
Y la medición y el cálculo de la evapotranspiración son fundamentales para evaluar el uso consultivo del agua, diseñar sistemas de riego y determinar si una cuenca presenta condiciones de sequía o disponibilidad hídrica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los compañeros. Excelente la presentación, bastante bien trabajada y detallada. Y pues muy atinente, ¿verdad? A todo lo que revisamos en la semana anterior. Muy bien estructurado, muchas gracias. Muy Gracias. bien presentado. Vamos a darle paso al segundo grupo que tiene la siguiente exposición. Así que pues le damos a don Arturo y a don Cristian, creo que era, ¿verdad? Es correcto. Ya Para voy a que empezar a presentar. procedan con la presentación. Gracias. ¿Se aprecia la pantalla, profe? Sí, señor, se ve perfecto, ya gracias. Ok. Entonces, ¿empezamos ya? Y adelante, por favor. Ok, listo. Entonces, buenas tardes, profesor y compañeros aquí presentes. El día de hoy, mi persona, Arturo Monge, y mi compañero Cristian Muñoz, vamos a hablarle un poco acerca de los caudales máximos, su importancia, la seguridad y sus respectivos cálculos. Entonces, primero que todo, vamos a definir ciertos conceptos que son importantes. El primero de ellos viene siendo un caudal, que es un tema que hemos venido trabajando a lo largo de este curso. Un caudal es una unidad de volumen que se mueve durante un tiempo. Ahora, un caudal máximo es esa misma definición. Hablamos una unidad de volumen que se mueve durante un tiempo, pero es el máximo que puede desplazar un cuerpo de agua, llámese río u embalse. Durante esta exposición vamos a trabajar un poco de qué es lo que lo genera, por qué es importante. Ahora, una forma muy buena de poder apreciar cómo funcionan los caudales máximos vendrían siendo con las ayudas de los hidrogramas. Los hidrogramas vienen en dos presentaciones. Pueden ser tanto anuales como de 24 horas. Para la utilidad de los caudales máximos, se prefiere el uso de los que vendrían siendo de 24 horas porque se logra apreciar más fácil dónde se dan estos momentos en los que los caudales alcanzan sus máximos volúmenes. Entonces, aquí una pequeña parte de lo que vendría siendo la forma en la que se ven estos hidrogramas. Estos hidrogramas son la tormenta Nate en el río Tempisque y en el río San Blas. Como se puede apreciar, son en lapsos de 24 horas en función del tiempo y de los caudales. La gracia de estos hidrogramas es que dan una muy buena forma de observar cómo es que se comportan los caudales en los ríos en estos periodos de tiempo, donde se puede apreciar que el río Tempisque tuvo estos dos puntos de caudales máximos a las, pues eso puede decir, entre las 12 y las 0 horas, y luego nuevamente entre las 0 horas y las 12. Del mismo modo ocurre en el río San Blas. Esta es la gracia de los hidrogramas, su forma tan asequible de ver la información. Ahora, ¿qué factores suelen influir en los caudales máximos? Bueno, estos vendrían siendo la morfología de las cuencas, los eventos climáticos y el uso superficial de los suelos. Entonces, vamos con el tema de la morfología de la cuenca. Los puntos claves de este tema sobre cómo afectan los caudales máximos vendrían siendo la pendiente, el índice de forma, el factor de forma y el tamaño. Entonces, aquí se tiene que dar una combinación de varios factores para ver qué tan poderoso o qué tan importante va a ser ese caudal máximo. Entonces, la combinación perfecta, podríamos decir que una cuenca que presente una pendiente alta, un porcentaje alto de pendiente, que tenga una forma ovalada y que tenga un tamaño considerable, va a generar los siguientes acontecimientos. Una pendiente rápida va a hacer que desde los límites de la cuenca hacia el cauce principal, el agua llegue con bastante velocidad. Y luego, el índice de compacidad. Estamos hablando de que es una cuenca que se trabaja de una forma ovalada, quiere decir que desde los puntos más alejados de la cuenca, de sus extremos, todo el agua va a estar llegando casi al mismo tiempo al cauce principal. Y luego el factor de forma, disculpe, luego el tamaño, el área que tenga la cuenca, va a determinar qué tanta agua va a poder acumular en ese periodo de tiempo. Entonces, si tiene una pendiente alta, una forma ovalada y es una cuenca grande, tiene posibilidades de generar caudales máximos impresionantes. El siguiente apartado vendría siendo los eventos climatológicos. Razones por las que se pueden generar
Los caudales máximos, estos podríamos llamarlo que es el combustible. Puede darse por lluvias intensas y también puede darse por deshielos, aunque aquí en el trópico es principalmente por lluvias. Pueden verse de dos formas en los eventos climatológicos. La intensidad puede ser la lluvia acumulada en un periodo de 24 horas o la lluvia acumulada en un minuto. Todo esto se mide en milímetros por hora. Lo que sucede con el primer fenómeno de una lluvia acumulada en 24 horas, lo que sucede es que la lluvia constante lo que va a generar es una saturación de los suelos, hasta que en cierto punto el suelo ya no puede asimilar más agua y va a empezar a hacer que el agua escurra hacia los caudales principales. Ahora, la lluvia acumulada en una hora, lo que sucede aquí es que se dan precipitaciones extremadamente altas donde el suelo no le da tiempo de asimilar absolutamente nada. Y puede ser, que ya ha ocurrido, que se da precipitaciones que suelen ser todo el mes en lluvias, pero que sean un día. Y esa cantidad tan exagerada de agua, lo que va a generar es que se dé una erosión y que los suelos no puedan asimilar esa lluvia y cae directamente a lo que vendría siendo los cauces. Otra razón que dan los caudales máximos vendrían siendo el tipo de uso que se le está dando alrededor de las cuencas. Aquí los puntos claves son el coeficiente de escorrentía y los valores de retorno. Este tema ya lo hemos venido trabajando nuevamente a lo largo del curso, donde aquí es importante comprender cómo se comportan los suelos dependiendo de su uso. Sabemos que los pastos trabajan de una forma, que los bosques gracias a su materia orgánica absorben de mejor manera, que los suelos urbanos tienden a presentar mayor escorrentía. Otro dato importante aquí es que en los valores de retorno, a la hora de querer realizar cálculos, es sumamente importante que se trabaje con los mismos valores de retorno siempre, si se quiere trabajar con 50 años, que se trabaje 50 años todos los apartados con respecto al cauce, a los caudales máximos. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Cristian, que les va a explicar un poco más acerca de cómo calcular estos caudales. Bueno, ahora vamos con el periodo de retorno, que vendría siendo una medida estadística que indica el tiempo promedio que transcurre entre dos eventos hidrológicos, como pueden ser una inundación o la crecida de un río, que sean iguales o superiores a una magnitud dada. Para calcular esto, se utiliza la fórmula de Weibull, que se utiliza para calcular la probabilidad en la que el m representa el rango o el orden del evento y el n es el total de años que se tiene de registro. Luego, para calcular el periodo de retorno, simplemente se aplicaría la inversa. Luego tendríamos lo que viene siendo el método racional. Este es uno de los modelos hidrológicos más antiguos y uno de los más utilizados en la ingeniería, especialmente en los drenajes urbanos y rurales. Este es utilizado para estimar el caudal máximo que se produce en una cuenca hidrográfica debido a una lluvia. Pero este método tiene como limitante que solamente es ideal para cuencas con un área menor a 200 hectáreas. La fórmula para calcular el caudal máximo es la siguiente, en la que la C representaría el coeficiente de escorrentía, que como ya mencionó mi compañero, viene de una tabla. La I representaría la intensidad de la lluvia en milímetros por hora y el área de la cuenca dada en hectáreas. Ahora tenemos las aplicaciones prácticas de esto. Está dividido en dos apartados, que sería diseños de infraestructura hidráulica, en los que se utiliza para presas y embalses, porque en estas estructuras se diseña un vertedero de seguridad, o también llamado aliviadero, para adecuar el caudal máximo sin que el agua se rebalse de la cresta de la presa. También se utiliza en puentes, ya que los ingenieros utilizan el caudal máximo para calcular la velocidad del agua y predecir cuánta erosión ocurrirá sobre el puente. Luego, en el apartado de la gestión de riesgos y ordenamiento territorial, se utiliza el caudal máximo en mapas de inundación como un dato de entrada en modelos hidráulicos 2D, como el HEC-RAS, que es un software de modelación hidráulica, en el que se simula cómo se dispersa un caudal en un valle o en una ciudad, y también el caudal máximo asociado al periodo de retorno que les mencioné anteriormente, permite predecir el alcance de un desastre y el nivel de riesgo que éste pueda ocasionar. Y también se utiliza para calibrar el sistema de semáforo del sistema de alerta temprana, para que ayude a que las autoridades decidan qué acción se va a tomar y en qué momento se va a tomar. Entonces, el cálculo correcto de un caudal máximo es la base de la seguridad pública y la ingeniería.
Además, es una herramienta fundamental utilizada en el diseño de infraestructura y es crucial para la planificación territorial inteligente. Luego tenemos que las estimaciones del caudal máximo son desafiadas por el cambio climático, ya que esto introduce un problema en la variación de datos debido a que las actividades humanas y sus consecuencias alteran los patrones de lluvia. Esto sería un poco acerca de los caudales máximos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y muy bien, pues, la introducción a este tema, que es el último tema que vamos a ver en el curso el día de hoy. Así que gracias a los compañeros Arturo y Don Cristian. Bueno, como les comentaba, la clase de hoy nos atañe el desarrollo de los caudales máximos. Ese es nuestro tema del día de hoy y por tanto vamos a formalmente dar inicio a esta sesión. Ya ustedes pues han visto un poco cuando vimos el concepto de periodo de retorno, la clase pues asincrónica, y básicamente pues ya tenemos camino avanzado, ¿verdad? Máximos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué son importantes los caudales máximos en proyectos hidroeléctricos? Sabemos que el proyecto hidroeléctrico no opera a caudal máximo, él opera a caudal promedio y que el mismo se debe calcular con la curva de duración. No obstante, hay razones de mucho peso por los cuales necesitamos incluir caudales máximos en el diseño. Y el primero es, ¿cuál? ¿Cuál razones haría a ustedes pensar en la necesidad de tener que incluir un caudal máximo en el diseño de un proyecto hidroenergético? ¿Qué se les ocurre? Por seguridad de la infraestructura, Claro, ¿verdad? Muy bien. que no Vamos a vaya a ir por poder partes. tolerar un caudal tan alto y que no vaya a hacer destrucción. Por viabilidad Perfecto, ¿verdad? de producción. Para producción no tanto, digamos, porque los caudales máximos, lo primero que vamos a decir es que se dan en eventos muy puntuales y de fondo no aportan demasiado a la producción debido a su corta duración, ¿verdad? Se dan en picos. El concepto dice que se dan en picos, ¿verdad? Es decir, usted tiene picos de caudal, no tiene caudales máximos sostenidos en el tiempo. O al menos no en Costa Rica, ¿verdad? Eso es importante anotarlo. En ríos, en otros países, en donde su periodo de caudal es anual, o sí, o digamos, es anual, es decir, eh, tiene caudales en el tiempo que no dependen de lluvias o eventos puntuales, sino de temporadas. Por ejemplo, el río Magdalena en Colombia varía su caudal aproximadamente cada mes, eh, llegando a su caudal pico en, eh, en un mes específico. En Costa Rica no pasa esto. En Costa Rica, por ejemplo, el Tempisque o el río Terraba o así, ellos producen su caudal máximo en un día. El río Magdalena no. El río Magdalena en Colombia, que les voy a mostrar por acá, recorre todo Colombia básicamente. El río Magdalena tiene un tamaño tan grande que su tiempo de concentración le genera el hecho de que él la cuenca del río Magdalena es como 4 veces el tamaño de Costa Rica. El río Magdalena nace aguas arriba de la ciudad de Ibagué y Neiva, creo. Eh, entonces, a ver qué se me hizo Neiva. De Neiva, creo. Entonces, el río Magdalena va desde aquí. Imagínense ustedes el recorrido que hace. Creo que es este que va acá. Y ya aquí va adelante, ¿verdad? Este río es sumamente plano, recorre todo Colombia de sur a norte,
Él nace acá en poco más para arriba todavía. Creo que es en esta laguna. Bueno, esto es un embalse, justamente que se hizo. Pero él nace sumamente arriba, realmente en la parte más alta más al sur de Colombia y recorre todo el país. Se va por aquí y sigue aquí el Valle del Magdalena, ¿verdad? Hasta desembocar en la ciudad de Barranquilla, que este es el río Magdalena. Realmente no tengo claro cuántos kilómetros son, pero sí desemboca en Barranquilla, que es, digamos, la desembocadura del río. Entonces, como les digo, este río puede tener una cuenca del tamaño ni 4 veces más grande que Costa Rica, puede ser unas 3 veces el tamaño del país. Entonces, el comportamiento de este río no está asociado a una lluvia específica, porque es tan grande que si llueve, qué sé yo, que si en esta cuenca del Magdalena, supongamos que es como así de grande, bueno, todas más abajo, supongamos que es como así. En realidad es mucho más ancha y todo, pero para efectos del ejemplo. Entonces, si en esta cuenca llueve aquí, es tanta la duración del, del recorrido del agua que no afecta el caudal del río en este punto a la salida, sino que básicamente este punto de caudal se ve influenciado única y exclusivamente por un acumulado de precipitación durante varios días o meses. ¿Verdad? Y eso hace que se genere un caudal máximo que no es un caudal pico, sino que es un caudal máximo a nivel mensual. Ríos como el Amazonas, por ejemplo, ya se imaginarán ustedes también, que un aguacero aquí en la parte alta del río, ¿verdad? A la cuenca no le va a afectar en su totalidad y el caudal de acá no se va a ver influenciado por un aguacero aquí o una lluvia específica. Y vean que estoy poniendo un aguacero del tamaño de Costa Rica, de grande, ¿verdad? Puntual. Entonces las cuencas muy grandes no tienen picos de caudal como tal. En Costa Rica no hay cuencas de estas. En Costa Rica todas las cuencas que hay por el tamaño de nuestro país pequeño, cuando hay un aguacero les afecta su pico de caudal. ¿En qué tamaño? Bueno, la cuenca más grande del país, por ejemplo, que es la del Térraba, tiene un periodo de retorno o un tiempo de concentración, perdón, de aproximadamente unas 7 horas, lo cual quiere decir que ya un evento de precipitación de 7 horas, un huracán o una tormenta tropical de más de 7 horas, ya le va a generar un pico de caudal en un día específico. Por eso antes los compañeros hablaban de Nate y de Otto y de otros huracanes que han afectado al país, porque básicamente nuestro país sí se afecta producto de eventos específicos, puntuales, diarios. Ahora, volviendo al tema entonces, ¿por qué son importantes los caudales máximos? Entonces, básicamente los caudales máximos son la base de diseño para las obras de alivio y protección de la infraestructura. ¿Qué significa esto de la infraestructura hidroenergética? Obras como las compuertas o vertedero de excedencias se diseñan a partir de estos caudales máximos con el fin de prevenir fallas o, digamos, afectaciones en la infraestructura. Estructura, ¿ok? Casos, por ejemplo, en Costa Rica de obras que se han diseñado con eso. Bueno, todas las hidroeléctricas tienen un vertedero de excedencias, ¿verdad? Pero en el caso de Costa Rica, por ejemplo, eh, Proyecto Reventazón tiene una muy bonita imagen donde creo que en otros momentos hemos visto las compuertas. Esta fotillo siempre es muy famosa, ¿verdad? Me gusta mucho usarla.
donde acá se ven las compuertas. Este es el vertedero de excedencias de este proyecto. Es decir, si hay una creciente enorme, el agua va por aquí y baja por este vertedero para no destruir la presa, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no tengo un vertedero de excedencias? El agua se va a chorrear por encima de la presa y la destruye. Simplemente eso es matemático, ¿verdad? Si yo no tengo un vertedero de excedencias, el agua va a pasar por encima de la presa y la destruye, así tal cual. Y pues nosotros no queremos eso, ¿verdad? Una presa es una obra demasiado cara como para que nos suceda algo así tan terroríficamente grave, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos este megavertedero de excedencias. Este vertedero es enorme y permite evacuar un caudal máximo que ahorita vamos a investigar cuánto es. Algunos datos sobre el reventazón, nada más para darles algunos datos generales. De hecho, en esta publicación del CEFIA venía. Eh, vamos a verla porque por acá venían los datos o algunos datos generales. Recuerden que el caudal de diseño creo que eran como 200 y algo de metros cúbicos por segundo. Ya les voy a decir cuánto es. Eh, dice que dice que la obra de desvío tiene un caudal decreciente de 3.700 metros cúbicos por segundo. Entonces vamos a anotar eso por acá. Por ejemplo, el caudal de reventazón de la obra de alivio tiene un valor de 3.700 metros cúbicos por segundo, comparado con el caudal de operación del proyecto, que es de, creo que esta publicación también lo decía, me parece que era 200 y algo de metros cúbicos por segundo. Vamos a ver si lo trae. Eh, no, perdón, dice que son, más bien el caudal del vertedor son 10.400 metros cúbicos por segundo. 10.400. Y el caudal de diseño, vamos a ver si lo trae. 15 metros cúbicos. Creo que eran casi 300 metros cúbicos. 120, 24, 12. Ven, acá hay una obra de desvío. La obra de desvío se hace para la construcción. Es menor que el vertedero, pero vean que es sumamente grande. Y vamos a ver, toma de aguas. 9.4. Creo que eran 200 y resto de metros cúbicos. Realmente era ni la de, no, era algo muy pequeño en comparación con em, era algo muy pequeño en comparación con el caudal máximo. Busquémoslo por acá mejor. Caudal de diseño. A ver si nos da alguna. Ahí está, ven. 240 metros cúbicos por segundo, más o menos. Vamos a ver de dónde lo agarraría. Dice que es de. Ahí está. International Hydropower Association. Sí, más o menos 240, 222. Entonces vean ustedes que el caudal medio es de 240. Y el caudal máximo es de 10.400. Esto ni siquiera sé yo cuántas veces son la diferencia. Y así son los ríos en Costa Rica. Usted tiene un caudal del río de 1 metro cúbico y el caudal máximo es de 1.000, por ejemplo. El río es incapaz de sostener un caudal máximo o una obra en relación al caudal medio. Por eso las obras máximas en proyectos directos hay que manejarlas, ¿verdad? Y esa es la conclusión. Los caudales máximos
en proyectos hidroeléctricos hay que manejarlos, si no destruyen el proyecto, básicamente. Así tal cual. O sea, no estoy hablando en palabras limitadas. Realmente un caudal máximo destruye un proyecto y no es el primero ni el último que lo ha destruido una creciente. Ahí ustedes pueden buscar videos sobre creciente destruye proyecto hidroeléctrico y verán cantidades, por ejemplo. Incluido el reventazón. En algún momento sufrió en una creciente, se dio. Pero bueno, eh, videos hay, ¿verdad? Por ejemplo, esta mega desastre en eléctrica, Coca-Cola, Sinclair, esta no fue, no me acuerdo en qué país fue. Este video lo vi, ahí se los puedo pasar. Y bueno, pero como la clase no es para ver videos, ustedes lo pueden revisar por su propia cuenta y verán la gravedad del tema al no manejar, porque los caudales máximos son monstruosos en relación al caudal de operación del proyecto. ¿Vean? Entonces, bueno, formas de cálculo. Todas las formas de cálculo son, tal y como mencionaron los compañeros, una, en cuencas pequeñas para centrales menores a eh, 10 kilómetros cuadrados, se podría usar el método racional, el cual se calcula a partir de la ecuación caudal es igual a C por I por A, dividido entre 360, donde C es el coeficiente de escorrentía. Ya ustedes eso lo conocen de memoria, ¿verdad? Es el coeficiente de escorrentía. A es el área de la cuenca en hectáreas. Y es la intensidad de la lluvia en milímetros por hora. Se puede obtener de bibliografía a partir del periodo de retorno y la duración de la tormenta. Entonces, este sería básicamente un esquema. Ustedes saben calcular C, saben calcular A, que es el área de la cuenca, ¿verdad? Y la I la pueden obtener de bibliografía. ¿Cuál bibliografía? Bueno, en Costa Rica hay varios materiales que nos permiten llegar a obtener este valor, pero uno de los más famosos fue publicado por el Meteorológico en el año 2011 o 14, creo. Ya les voy a dar la información, que son datos para caudal máximo en esto. Como les digo, esto es para pequeñas centrales, porque regularmente las cuencas asociadas a proyectos hidroeléctricos son más grandes de 10 kilómetros cuadrados. Eh, por lo cual, es un método pues que se va a usar poco, realmente es muy poco lo que se va a usar. Sin embargo, si ustedes trabajan en pequeñas centrales, en cuencas inferiores a 10, pues podría ser que lo puedan utilizar, ¿verdad? Sería un caso de un ejercicio que lo podrían utilizar, ¿ok? Bueno, esto se llama curvas de intensidad, duración y frecuencia de estaciones meteorológicas automáticas. En el país, pues ustedes acá tienen la información, ¿verdad? Y pues básicamente acá explica cómo leer la información. Ustedes necesitan saber para el tamaño de la cuenca, pues cuál sería la duración estimada. Puedo referirles, por ejemplo, que para cuencas, por ejemplo, de 1 kilómetro cuadrado de área, su tiempo de concentración
es de aproximadamente 15 minutos, ¿verdad? Para cuencas de 4 kilómetros cuadrados, su tiempo es aproximadamente 30 minutos. Y para cuencas de 10 kilómetros cuadrados, su tiempo de duración va entre los 45 minutos aproximadamente, ¿verdad? No todas las cuencas tienen el mismo tiempo de duración aproxima. No todas las cuencas tienen el mismo tiempo de duración, pero en general, pues esa es una buena orientación. Solo voy a anotarles por acá fórmula para calcular el tiempo de duración de una tormenta que afecta una cuenca. Entonces, la fórmula usual que permite estimar el tiempo de duración que afecta una cuenca es la de Kirkpatrick, y esa es la más popular aquí, la cual establece que, ya les voy a dar la fórmula, regálenme un segundito y la buscamos por acá. Regálenme un milisegundo, porque uno siempre se aprende muchas cosas de memoria, pero hay cosas pues que siempre, ¿verdad? Alguna cosita no me acuerdo, ¿ok? Entonces, por acá la tengo. Denme un segundito. Esto en algún momento un día lo hemos visto. Por acá está la fórmula de Kirkpatrick, es esta acá. Perdón, ¿qué se me hizo? Aquí está. Pues la fórmula de Kirkpatrick establece que el tiempo de concentración, que es la variable que nos interesa, ¿verdad? Va a estar ligada a la longitud del río y la elevación la diferencia de elevación entre los puntos de la cuenca, básicamente. Acá está y el tiempo de concentración nos lo va a dar en minutos, básicamente. Sin embargo, como referencia, pues ustedes más o menos esos datos que les di podrían aproximarlos para ver si el tiempo que les da pues es correcto. Regalen minutos. Bueno, entonces esta es la fórmula de Kirkpatrick. Como les digo, se usa para determinar el caudal máximo
en cuencas pequeñas. Yo les puse acá 10. Realmente uno debería decir que sea hasta 5, ¿verdad? 5 es como una medida. Sin embargo, cuando no hay datos, pues de ahí toca usarlo hasta 10, ¿verdad? Entonces pongámosle mejor hasta 5-10. Bueno, este sería el método número 1, que es para cuencas pequeñas, ¿ok? Método número 2. Pregunta, profe. Sí, adelante, claro. El de Kirpich es para lo de la intensidad y Correcto. el de meteorológico también. Es que, digamos, Es una estimación. en el meteorológico tenés que entrar aquí para poder escoger una duración, Ok, que esto se calcula con Kirpik, ok, ya ¿ok? listo, se Con la veo. Kirpik. Entonces, Kirpik es básicamente para esto. Y al final, pues vas a tener el valor de el periodo de retorno escogido para las obras. Y esto es algo interesante, ¿verdad? Déjenme un segundo. Situación tecnológica. Listo, ya. Que tenía la pizarra manual desactivada. Eh, entonces, básicamente, esto es con Kirpik, ¿verdad? Acá te va la intensidad y vos escoges el periodo de retorno conveniente. Entonces, ¿a qué es lo que vamos a ir? Por eso vimos el capítulo de periodos de retorno de forma asincrónica, pero era necesario, porque hay que entender que periodos de retorno en obras de alivio. Entonces, para pequeñas centrales hidroeléctricas, podríamos ir de los, no sé, póngale de los 100 a los 500 años, por ejemplo, ¿verdad? Para pequeñas centrales. En centrales grandes, el periodo de retorno deberá ir de los 1000 hasta los 10.000 años. ¿Por qué el periodo de retorno es más grande en las centrales grandes? Bueno, porque básicamente yo no me puedo jugar el chance a que una central grande se la lleve una creciente. O sea, es una situación que simplemente no puedo admitir. Es inadmisible. Entonces, por eso utilizo periodos de retorno grandísimos. En centrales pequeñas tampoco puedo admitirlo. Lo que pasa es que una central pequeña, si le metemos un periodo de retorno muy alto a las horas de alivio, se vuelve muy costosa. Y esto hace que se vuelva inviable financieramente. Entonces, me toca hacer periodos de retorno más pequeños, ¿verdad? Básicamente. Se asocian como a puentes, digamos. Una pequeña hidroeléctrica la puedo asociar con un puente, que es una inversión de largo plazo. Yo tengo que garantizar que mínimo me dure 30 años, ¿verdad? Porque casi todos los financiamientos de este tipo de obras andan por esos rangos, 30, 50 años, entonces tengo que garantizar que la hidroeléctrica me sobreviva a eso, ¿verdad? Igual tengo que asegurarla, porque, digamos, todas estas obras tienen seguros operativos, ¿verdad? Imagínense que en serio se lleve una creciente, una hidroeléctrica, la torta que es. Entre más periodo de retorno tenga esto, el seguro es más barato, básicamente, porque la obra está más protegida. Entre menor sea el periodo de retorno de las obras de alivio, el seguro probablemente va a ser más costoso, ¿verdad? Por un tema de que la obra está más expuesta. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante. Todas las obras tienen seguro. O solamente como Si le, si le productivas. pagan, Ok, si les pagan el seguro, todo puede asegurarse, pero las hidroeléctricas, los dueños tienden a asegurarlas, ¿verdad? ok. Eh,
comprimas, pues de ahí, a veces, ¿verdad? Es que imagínate la Sí, sí, torta que pedir vos plata prestada a un banco para poner una hidroeléctrica y que se la lleven a creciente y el banco qué garantía va a tener, ¿verdad? claro. Entonces muchas veces en los esquemas bancarios se exige, digamos, el pago de seguros y pues todo eso lo tiene que cubrir dentro del estudio financiero que se haga, ¿verdad? Eh, y lo que sí te puedo decir es que entre menos protección tenga la obra, es decir, menor periodo de retorno, más costoso va a ser el seguro y pues menos utilidad, ¿verdad? Ok. Pero todo esto es un estudio financiero muy, muy detallado. Por eso para mí el tema financiero es tan interesante en los proyectos hidroeléctricos, porque hay que modelar un montón de variables. La hidrología, las tarifas en el país, el tiempo que voy a poder estar vendiendo energía, la cantidad de kilowatts que voy a poder vender, el mantenimiento, y verdad, hay una serie de variables súper altas para poder determinar si el proyecto es rentable o no en función de la inversión inicial, ¿verdad? Claro, Si tengo que claro. poner embalse o no, si tengo que, ¿verdad? Entonces, todo esto es súper interesante, pero al final se basa en la hidrología. Mucho de todo esto se basa en la hidrología. ¿Cuánto va a producir el proyecto? Se basa en la hidrología. ¿Cuánto es cuánto es el caudal que se va a llevar el proyecto y lo va a destruir? Se basa en la hidrología, ¿verdad? Y básicamente son las dos cosas más importantes. El resto de la parte financiera ya depende de los ingresos, que se basan en el tema del mercado, que esa parte pues ya Ujú, está fuera un poco de la hidrología, pero al final yo no puedo vender más de lo que la hidrología me produzca, ¿verdad? permite. Entonces, Ujú, por eso la hidrología para mí es la esencia de la producción hidroenergética. Simplemente es lo más importante para mí, ¿verdad? Si ustedes hablan con el economista, pues va a decir que es la parte financiera, y si hablan con el este el ingeniero mecánico va a decir que es con la parte, o el eléctrico va a decir que es la parte de la producción de turbinas, ¿verdad? Y cosas. Cada quien pues va a defender su arco, pero para mí nada de esto funciona sin la hidrología. Si no hay agua, no hay proyecto, simplemente es así de sencillo. Y todo lo que se venda va a ser en función de lo que el agua me provea, ¿verdad? Entonces, sí, es así. Bueno, entonces, este es el método para obras pequeñas. Ahora sí, vamos con método de medición directa mediante estaciones fluviográficas y o traslado de caudales. Ya este método ustedes lo conocen, ya lo vimos en clase, por dicho. Para caudales medios. Ahora también el método se aplica para caudales máximos. Entonces, usted puede colocar o se puede colocar una estación medidora de caudales en el sitio del río destinado para la construcción del proyecto. Si se cuenta con esa estación, los caudales máximos se pueden estimar a partir de ella. Si se tiene un buen registro, mínimo 20 años, se pueden calcular con esto, usando métodos estadísticos. Caso contrario, si no se cuenta con datos en el sitio, se podrá obtener valores de calibración a partir de traslado de caudales de otras cuencas similares. Recuerden todo el concepto, nos gastamos como una hora hablando de que era una cuenca similar, ¿verdad? Similar es que no sea demasiado diferente, que sea similar. Bueno, recuerden que el método de traslado de caudales ya lo vimos y se usa el método de la C de Krieger, que de Agger. ¿Ok? Se usa el método de la C de Krieger, ¿verdad? Eh, para hacer el traslado. Para hacer el traslado.
¿Ok? Estimación de caudales mediante diferentes periodos de retorno. ¿Ok? Entonces, voy a usar una hoja que ya teníamos por acá, que se llamaba hoja de trabajo ejercicio Tacares. Esta hoja creo que traía caudales máximos de la estación Tacares, ¿verdad? Ven, aquí en mínimo, promedio diario y promedio mensual. Ah, no, esta no trae los máximos, pero voy a usar una que tengo por acá con caudales máximos. O regálame un momento para tener una más sencilla, ya con los datos más concretos para efectos generales. Es de esta misma Tacares, pero vamos a verla por acá, ¿ok? Bueno, entonces el caudal máximo para efectos de un análisis estadístico, tengo que obtener el caudal máximo anual. Entonces, los análisis de caudales máximos se realizan a partir del caudal máximo anual. Máximo anual, ¿ok? No mensual, sino anual. Entonces, se procede a realizar el método de Weibull. Antes los compañeros lo expusieron también. Y ya lo vimos en la curva de duración para determinar la probabilidad de ocurrencia de dicho caudal. Finalmente, el periodo de retorno es el inverso de la probabilidad. Así tal cual funciona. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo con unos caudales que yo tengo por acá ya debidamente abiertos. Entonces, básicamente, este es el registro de caudales de la estación, de una estación, Tacares, ¿verdad? Si yo me lo llevo, voy a tenerlo para hacer el ejercicio como un poco más completo. Veamos por acá. Entonces, el registro original funciona un poco así. Aquí está ordenado de mayor a menor. Entonces, originalmente cuando yo obtengo el registro de caudales, vamos a ordenar por la columna A. Él viene así. Él viene con el año y el caudal en metros cúbicos por segundo. Ese sería el caudal máximo. ¿Ok? Máximo. Metros cúbicos por segundo, básicamente. Entonces, este es el registro de caudales máximos que yo tengo, ¿verdad? Para efectos generales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con esto? Bueno, básicamente, voy a dejarles acá el archivo para que puedan replicar el ejercicio. Voy a copiarlo en una hoja nueva. Y va a quedar pegado en el Drive, archivo nuevo. Aquí no vamos a hacer traslado, simplemente vamos a adoptar un proceso de hacer un análisis de caudales máximos. ¿Ok? Esto está por aquí, entonces se los voy a guardar acá para que ustedes tengan, pues sería caudales. Ahí. Ok. Ok. Entonces este sería el caudales máximo. Entonces, ¿cómo hago el análisis? Bueno, el análisis básicamente lo hago de la siguiente forma. Ordeno se hace igual que la curva de duración. Datos, ordenar, ordeno por el caudal de mayor a menor. Ahí está. Después de esto, ¿se acuerdan? Pongo la n, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 3,
Este es un buen registro. Vamos a ver que tiene una N de 40 años, 38 años. Es un buen registro. Entonces la N mayúscula, recordemos que es 38. Ahora sí, la probabilidad sería igual a este dividido entre este. Pero recuerden que abajo es más 1. ¿Ok? Y este le damos F4. Entonces sería la probabilidad. Y listo. ¿Qué cambia ahora en análisis de caudales máximos? Que aquí pongo el periodo de retorno. T. Periodo de retorno T es igual a 1 dividido entre la probabilidad. Entonces, el periodo de retorno de que ocurra este evento es 1 dividido entre esto. ¿Ok? Sería 39 años. Eso significa que este evento ocurrió una vez en 39 años, básicamente. ¿Ve? Una vez en 39 años. Y los demás eventos, pues, han ocurrido con mayor recurrencia. ¿Ok? Vean que hay eventos que tienen probabilidad de ocurrencia de 2 años, de 5 años, y etcétera. Entonces, yo esto casi siempre lo grafico de esta manera. Vamos a graficarlo aquí. Se grafica muy similar a la curva de oración, solo que con periodo de retorno. En el X se pone el periodo de retorno y en el eje Y se pone el caudal máximo encontrado. ¿Verdad? Ok, eso sería caudal versus este periodo de retorno. Esto nos permite moderar la curva. Más o menos, como así es. ¿Ok? Esto es la forma en la que se presenta. ¿De acuerdo? Entonces, regularmente, vean que por ejemplo aquí yo tengo un dato un poco raro, ¿verdad? Esta curva normalmente debería darme como algo así. Es decir, esta curva es logarítmica. Entonces debería darme un poco más así. Sin embargo, pues esa es la forma en la que nos da. Las curvas deben aplanarse. Aquí esto sucede porque hay un dato que está muy volado. Si ustedes observan este dato de 500, está muy, muy volado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo borro, uno no debe hacer estas cosas, ¿verdad? Pero si usted lo borra, la curva empieza a tomar como más consistencia. ¿Lo ven? La forma de la curva de caudales máximos debe tender a ser más logarítmica, como así. Sin embargo, no siempre es buena idea borrar, ¿verdad? Porque lo que puede suceder es que este evento tenía un periodo de retorno más alto, o que la estación midió mal, ¿verdad? O mil cosas. Sin embargo, borrarlo no siempre es una buena idea. Uno lo hace para efectos de analizar bien el proceso, ¿ok? Más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces por ahí tendríamos ya un análisis de caudales máximos. Entonces, ahora ustedes me dicen, ¿y cómo hago yo para, a partir de estos datos, estimar un caudal de 10.000 años o de 1.000 años? 10.000. Bueno, muchas veces hay que recurrir a una técnica que se llama hidrología estocástica, ¿verdad? Se sale un poco del alcance del curso, debido a que de 50 años a 10.000 años hay mucha distancia, entonces no necesariamente los modelos estocásticos, pues, en los modelos tradicionales estadísticos pueden funcionar. Sin embargo, sí, pues, a veces uno aplica algunas técnicas estadísticas bastante eh, populares, ¿verdad? Para por lo menos 500 años o cosas de ese tipo, las cuales vamos a ver acá un poquito en el libro y no recuerdo si esto ya lo habíamos visto en alguno de los videos que les envié, si no, igual lo vamos a repasar rápidamente, pues hoy es nuestra última clase, ¿verdad? Y nuestro deber es tratar de ver todo. Entonces vamos a ver dos métodos de estimación de caudales que llaman método de Gumbel y Nash. Ustedes lo pueden elaborar esto en Excel, ¿verdad? Cualquier cosa, si alguien necesita este texto, pues ahí queda guardado. Y si no, ahí me avisan y con mucho gusto vemos cómo hacemos.
Bueno, por acá está el método de Gumbel. Vamos a ver. Esto no es. Curva. Métodos estadísticos, aquí está. Entonces, por acá está el método de Gumbel. Método de Gumbel básicamente lo que me establece es que el caudal máximo se calcula como se calcula como el caudal máximo se calcula como el caudal medio del evento dividido entre sigma q, que sería la desviación estándar del caudal. Sigma n es un valor fijo, el yn es otro valor fijo de una tabla que viene por acá, y el logaritmo natural del periodo de retorno es un valor que va en función del periodo de retorno. Entonces, cuando yo tengo una serie estadística, si yo le calculo el caudal medio, la desviación estándar, y con la tabla que les voy a mostrar tengo este valor y este, pues yo podría calcular un caudal máximo para un periodo de retorno específico. El valor de sigma n y yn va a depender del número de mediciones que yo tenga. Por ejemplo, en este caso yo tengo 38 años de medidas. Entonces, según esta tabla de Gumbel, yo voy a tener, perdón, me pasé aquí. 38, entonces yo voy a tener acá este dato para utilizarlo en mi estimación, con 38 medidas, ¿ok? Y básicamente con eso determino. Este método de Gumbel también establece que yo puedo incorporarle un valor de incertidumbre a el cálculo que viene dado por acá, donde podemos decir que existe, ay, perdón, voy a hacer esto como más tallado para que se vea un más bonito. Entonces, yo puedo estimar el valor de el caudal máximo con un delta Q, el cual va a estar asociado directamente a también estos parámetros de acá que provienen de una tabla, que son básicamente una constante en función de n, desviación estándar, ¿verdad? La raíz esta de n por alfa delta m es una constante en función de sigma, ya vamos a ver qué es sigma, eh, y demás. Pero bueno, por acá viene la ecuación final donde dice que el caudal de diseño es el caudal máximo más un delta Q, que el delta Q me cubre de prácticamente todas las vicisitudes que pueda tener el problema, ¿ok? Y eso sería, ¿verdad? Eh, en sí, vamos a ver que sigma está dado en función del valor de esta raíz, ¿ok? Perdón, al revés, esta raíz va a estar dada en función de sigma y ya les voy a decir qué es el valor de sigma, que viene calculado en este punto anterior que ya se me perdió. Eh, Déjenme para ver cómo se calculaba sigma porque ya fue lo único que de todo no me acuerdo. Aquí está. Sigma es 1 menos 1 entre t. Ese sería el valor de sigma. Entonces vamos a hacer este ejercicio con el método de Gumbel para que ustedes vean cómo se calcula, ¿ok? De forma muy sencilla. Y que veamos, por ejemplo, un caudal de 1000 años, de 10.000 años, ¿verdad? Etcétera. Con el ejercicio que estamos realizando, ¿ok? Bueno, entonces, el método de Gumbel lo que nos dice es que hay que calcular el promedio y la desviación. Desviación estándar. Voy a hacerlo mejor en la otra hoja para que ustedes lo repliquen el ejercicio, ¿ok? Entonces, básicamente, el Gumbel dice que hay que calcular el promedio. El promedio, básicamente, en este caso, pues lo calculamos con este, ¿verdad?
Vean que para usar Google no tengo que ordenar de mayor a menor ni nada. ¿Sí? Desviación sería igual desves y vamos a usar este de acá. Sería estos dos valores los que vamos a usar. Entonces vamos a copiar algunas fórmulas de cada donde tenemos la información eh, para efectos del ejercicio. Entonces, regálenme un segundito. Entonces, lo que dice es que voy a copiar esta ecuación tal cual y necesito calcular yn y zn, que ya por ahí los tenía. Recuerden que yn y sigma n vienen de yn y sigma n provienen de una tabla. ¿Verdad? Ok, entonces voy a poner esto por acá. Entonces voy a poner por acá periodo de retorno. El periodo de retorno normalmente se llama T. ¿Ok? Entonces el periodo de retorno pongámosle 50, 100, 500, 1000, pongámosle 5000 años para vacilar un rato. T en años. Después necesitamos poner los valores que entran a la ecuación, ¿verdad? Que serían, básicamente el único valor que entra es ese. Entonces vamos a incluir acá, vamos a ponerle por acá sigma n y yn. Los vamos a leer de el cuadro, ¿de acuerdo? Entonces aquí está, del cuadro posterior, sigma n y yn. Vamos a decir que n es 38, que no veo nada aquí. Y no sé cómo quitar esta cosa de la IA, ocultar ya, fuera. Entonces vamos a usar estos dos valores que están acá. Recuerden que n es 38 años, entonces vamos a usar 0.5424 yn y 1.1363. Entonces por acá sería 0.5464 y yn 1. No me acuerdo. 1363. 1.1363. Ajá, gracias. Bueno, entonces vamos a calcular aquí primero el Q máximo. Ya tengo todos los valores y nada más lo calculo. Aplico la ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Que el Q máximo es Q medio menos sigma n F4 dividido entre, perdón, sigma Q sería sigma Q. Sigma Q es la desviación dividido entre sigma n. Y este no es F4. Ah, no, sí es F4 porque siempre es la misma. Por yn igual F4 porque siempre va a ser la misma menos ln de t. Y eso sería. Entonces vea cómo me dice que el caudal para 500 años, perdón, para 50 años sería 537, 600, taca, taca, etcétera. Entonces ya con eso lo calculo. Estadísticamente es un método bastante robusto, es de los más famosos, entonces pues básicamente ya usted tiene un valor. Ahora, recuerden que el método establece que caudal de diseño. Entonces, aquí me falta calcular delta Q. ¿Qué es delta Q? Delta Q es el error, ¿verdad? Entonces, caudal de diseño es igual, ¿verdad? Q máximo más delta. Es un factor de seguridad que se le induce a la hora de calcular. Entonces, vean que el método lo que nos establece es que necesitaríamos calcular el valor de sigma, perdón, esta no me acuerdo cuál es, la verdad. eh, Creo que es sigma minúscula o algo así. Realmente no recuerdo. Entonces, sería igual a 1 menos 1 sobre t. Entonces, vamos a calcular sigma igual a 1 menos
1 menos 1 entre t. Entonces necesitamos anotar por acá una nueva columna que se llame, pongámosle aquí, no sé, sigma minúscula. Me disculpan si esa no es sigma, pero la verdad uno, entre tantas cosas, a veces alguna letra griega se le olvida y es algo inevitable, ¿verdad? Entonces igual a 1 menos 1 entre t sería 0.098. En nuestro caso, prácticamente todos van a ser mayores a 0.90. Se van a dar cuenta ustedes que el método dice que si todos son mayores a 0.90, entonces delta Q se calcula como este valor. Todos son mayores a 0.90. Significa que son periodos de retorno muy altos. Entonces delta Q sería 1.14 por sigma Q entre sigma N. Es igual a 1.14 por sigma Q, que sería la desviación, dividido entre sigma N. Ya estos son estadísticos que están debidamente calculados. Y en este caso el sigma Q y sigma N son valores fijos, ¿verdad? Que están... Vean que nos va a dar fijo en todos los casos, ¿ok? Para efectos generales. Entonces el caudal de diseño sería este más, ¿ok? Ese sería el valor. Igual podemos graficarlo para efectos de tener el caudal máximo que vamos a utilizar en el proyecto. Entonces voy a graficarlo para nada más. Estos valores siempre son bien bonitos. Y voy a seleccionar los datos. Entonces voy a quitar esta serie, agregar una. En el X siempre se pone el periodo de retorno y en el Y se pone el caudal de diseño. Vamos a aceptar, aceptar. Ahí está. Vean que este gráfico sí tiene una forma bien bonita, más logarítmica, ¿verdad? Tiene un valor más logarítmico. Los gráficos de caudales máximos deben ser logarítmicos. El caudal máximo no puede crecer indefinidamente hasta el fin del mundo, porque las cuencas tienen un tope de crecimiento, ¿verdad? Es decir, ya a veces ya no hay forma de que caiga más agua, digamos, ya se llega a tope, ¿verdad? Entonces, por eso el caudal, conforme el periodo de retorno crece, se tiene que ir aplanando. ¿Ok? Esto sería caudal máximo versus periodo de retorno. Gumbel, ¿ok? Básicamente. Entonces, el caudal de diseño para 5.000 años sería 1.452 metros cúbicos por segundo, que es un caudal inmensísimo, ¿verdad? Es bastante grande. Sin embargo, vean que es grande, pero igual en esta cuenca se han dado caudales de 500 metros cúbicos por segundo. Este de acá, 560. Entonces, aunque se oye grande, ¿verdad? Puede que pudiera ser. Es 3 veces más grande que el máximo que se ha medido. Estamos bien de un buen lado de la seguridad, ¿verdad? No sé ustedes cómo lo perciben, pero siento que es un caudal seguro. Bueno, entonces con esto se genera este método. También acá pues va a quedar, les voy a mostrar porque también existen otros métodos como el método de Nash, que sería este de acá. Es igual, se aplica un valor de A más B por logaritmo, el logaritmo del t-1. A más B, o A y B, perdón, son en función del registro de caudales máximos anuales, ¿verdad? Son parámetros estadísticos y pues por ahí se calculan. Bueno, ahí el método, ahí, ustedes ahí pueden leerlo y desarrollarlo. En el caso pues general vamos a usar Gumbel. También hay otro método que se llama el método del EB10, que es igual, se trabaja con un caudal de diseño que es un Q máximo más delta Q. Y prácticamente todos los métodos tienen la misma esquema, ¿verdad? Dependen del periodo de retorno, dependen del caudal medio y de la función estadística de los caudales que estemos trabajando, ¿ok? Básicamente. Todo esto es de probabilidad estadística, ¿verdad? Por aquello, para los que son más, que les dan, vamos a ver si tengo instalado acá Hidroesta, ajá.
Existe una aplicación que se llama Hidroesta, que ustedes podrían buscar y descargar, que ya me genera esos dos métodos de Gumbel y Nash, ¿ok? Y yo con eso pues podría aplicarlos. Existe la aplicación, fue desarrollada por don Máximo Villón, quien fue un ingeniero hidrólogo muy importante en el tecnológico. Él es, si mal no me equivoco, es peruano, pero desarrolló toda su carrera en Costa Rica y hizo un gran trabajo, tanto a nivel de literatura como a nivel de producción de software y programación. Este programa Hidroesta, pues es una aplicación, ¿verdad? Que usted, pues aquí establece el método que quiere usar, le mete los datos y después él le calcula todo lo que necesite, ¿verdad? Básicamente. Por si no quieren hacerlo en Excel. También pueden buscar y descargar esa aplicación. Creo que el programa es de paga, ¿verdad? Entonces, pues ahí tendrán que ver si lo consiguen comprándolo o como sea. Ok. Bueno, básicamente por ahí anda este tema. Eh, entonces, estos serían caudales máximos medidos a partir de una estación fija. También se puede aplicar este mismo método buscando el caudal máximo medido a partir de una estación trasladada. Simplemente usted agarra estos caudales y, por ejemplo, si estos caudales fueran a trasladarse a otra cuenca, entonces usted los traslada con el método de la C de Krieger que ya vimos en la clase, ¿verdad? Que usa las áreas de las dos cuencas que tenemos. Entonces vean como todo se va entrelazando y ya cada vez se va haciendo más difícil todo porque todo se va juntando, ¿ok? Ya ustedes tienen que saber de ese Krieger, caudales máximos, traslados para caudales promedios, curvas de duración, áreas de la cuenca, etcétera, etcétera, etcétera. Existe un tercer método que pues yo utilizo para lo que es la estimación de caudales máximos, que para este caso pues yo no lo vamos a desarrollar mucho debido a que es muy trabajoso y en general realmente en Costa Rica a veces no tenemos tanta información para poder modelar así. Pero se llama el método de hidrogramas. El método de hidrogramas permite obtener un caudal máximo a partir de información de lluvia y escorrentía. Por eso fue que vimos el método de precipitación escorrentía, que un compañero nos lo introdujo como una de las exposiciones. Entonces, establece una interacción entre un hietograma, que es básicamente la distribución de la lluvia en el tiempo durante una, una precipitación intensa y su paso a caudal a partir de las características de la cuenca. ¿Ok? A partir de las características de la cuenca. Eso es básicamente un método de hidrogramas. Y básicamente nos genera lo que los compañeros nos presentaron antes en su exposición. Hidrograma. Entonces, ¿qué es un hidrograma? Un hidrograma es un gráfico que tiene el tiempo abajo. Un hidrograma básicamente tiene abajo el tiempo. Aquí iría el tiempo, puede ser en minutos. Y aquí arriba tiene el caudal. Entonces, el hidrograma arranca con el caudal base, después crece y después tiene lo que se llama una recesión. Aquí tendremos el Q base de la cuenca, que probablemente sea el caudal medio. Este sería el caudal pico y esto se llama recesión. Esto sucede debido a que ocurrió en la cuenca una lluvia, ¿verdad?
una lluvia que va a estar distribuida mediante un hietograma. ¿Ok? Entonces, esto sería la distribución de la lluvia, básicamente, ¿verdad? Entonces, eso es un hidrograma. Se produce a partir de esta condición y básicamente una lluvia distribuida le aplicamos métodos hidrológicos para encontrar un caudal pico. Sin embargo, esto no es tan... en proyectos hidroeléctricos es un poco riesgoso usarlo, debido a que yo me confío más en la posibilidad de haber medido caudales previamente. Porque es un dato primario, ¿verdad? Es decir, la protección de la cuenca es algo tan, la protección del proyecto es algo tan relevante que yo necesito haber medido primariamente valores. Y por eso a veces se aplica mejor métodos de traslado o aplicación de medición directa in situ, ¿verdad? Para proyectos grandes. Nadie se va a animar a hacer un proyecto grande, eh, y especialmente si no tengo una buena distribución de precipitación en la cuenca. Sin embargo, una cuenca bien instrumentada, es decir, que tenga buenas estaciones, buena información e información vieja, sí podría ser modelada mediante este tipo de procesos. El cálculo de hidrogramas se hace mediante la aplicación HMS. HMS significa Hydrology Modeling System y es un programa que se utiliza para hacer la modelación. Em, la cual pues yo les estaré enviando un video para que ustedes lo vean a modo ilustrativo. Sin embargo, para efectos del curso no vamos a evaluar este tema debido a que es pues de un nivel hidrológico un poco más sofisticado y realmente se sale un poco del parámetro de lo que queremos entender de la importancia de los caudales máximos, ¿verdad? Por lo cual eh, pues no es un tema que vayamos a desarrollar de forma directa hoy. Sin embargo, yo sí les voy a pasar un video complementario. Bueno, ¿qué cosas necesito para elaborar un hidrograma? Entonces, lo primero que necesito es una precipitación máxima en 24 horas. Necesito una distribución de la lluvia en el tiempo. Necesito lo que llaman un número de curva, que es básicamente, eh, o que me define básicamente cómo es el suelo y su cobertura. Digámosle que tiene alguna simetría con el coeficiente de escorrentía. Alguna simetría con el coeficiente de escorrentía. Después de esto, básicamente vamos a necesitar el área de la cuenca, tiempo de concentración, que ya vimos cómo calcularlo hace un ratito con el método de Kirkbride. Y ya con esto, pues usted puede armar un hidrograma de una cuenca, ¿verdad? Para efectos generales. La precipitación y la distribución es información meteorológica. El área de la cuenca es una variable, pues, de cuenca que ustedes ya conocen, el tiempo de concentración, y el número de curvas se hace a partir del uso del suelo y del tipo del suelo existente. Y finalmente, pues, construyo un hidrograma, del cual lo que me interesa es el caudal pico, para efectos de diseñar las obras de protección. Eso sería. Bueno, habiendo dicho todo esto, básicamente, pues, este es como el tema general de lo que tiene que ver con hidrogramas, perdón, con hidrogramas, con caudales máximos y por tanto es un tema fundamental que tenemos para ustedes. De este tema no habrá formalmente una tarea el día de hoy, ya casi vemos la parte administrativa porque él va a entrar en el proyecto final y ya casi estamos empezando por ahí. Si no tienen preguntas técnicas, estaríamos pues finalizando por acá los contenidos del curso. No sé si tienen alguna consulta técnica formal
Y si no, para pasar a la parte administrativa. No, señor, todo bien. Perfecto. Todo bien por mi parte, profe. Muchas gracias. Ahí vi que don Alexander puso como una cara triste. No sé si es porque ya llegamos al final o porque está preocupado que ya terminamos, pero bueno. Ok, entonces vamos a cerrar la transmisión en vivo por acá y vamos a pasar a la parte administrativa para que ustedes empiecen a trabajar.